Adelante, adelante, profesora. Buenas tardes con todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tarde en la que, bueno, vamos a compartir esta mesa redonda que va a girar en torno a los estudios de género desde la psicología, una mirada interseccional y crítica. Yo soy la doctora Noelia Rodríguez Espartal y voy a hacer una breve introducción a lo que vamos a conversar esta tarde para después pasar a presentar, bueno, a las personas que van a conversar conmigo sobre diferentes preguntas que girará esta conversación, discusión que tendremos y de ahí, bueno, pues daremos inicio a lo que sería el evento propiamente dicho. Como bien lleva el título esta mesa redonda, los estudios sobre violencia de género desde la psicología han venido teniendo a lo largo de la historia una tradición patologizante, una mirada androcentrista que definitivamente ha marcado el curso de nuestra disciplina y las intervenciones y las investigaciones que se han venido realizando sobre estos temas. Desde esta mirada y desde este enfoque es que la violencia contra las mujeres y hacia personas LGBTIQ más peruanas ha estado marcada por un Estado que no garantiza definitivamente sus derechos, será algo de lo que conversaremos con nuestros panelistas, y que los vulnera sistemática y estructuralmente. Una gran parte de estas mujeres y personas LGBTIQ reporta definitivamente haber sido violentada y discriminada en diversos contextos, enfrentándose en su realidad cotidiana a situaciones de extrema vulnerabilidad y discriminación. Lo que ha ocurrido con la pandemia por COVID-19 ha supuesto un gran retroceso. Hay organismos internacionales que hablan de que ese retroceso supondrá unos 20 o 30 años en los logros que ya habíamos alcanzado en la igualdad de género, y esto lo que ha hecho ha sido incrementar el impacto que tiene en la salud mental y en las dinámicas relacionales, dificultando su desarrollo y su bienestar integral. Es bajo esta mirada, bajo este enfoque, que esta mesa redonda se plantea como un espacio para presentar resultados y un ejercicio de discusión y reflexión de diversas investigaciones que abordan estudios sobre violencia y salud mental en mujeres y personas LGBTQI+ en el Perú. De esta forma, mediante la evidencia que nuestras panelistas nos van a compartir desde la psicología siempre, porque las 4 personas que estamos aquí somos psicólogas, estaríamos contribuyendo a un ejercicio cuestionador y crítico que se enfocaría básicamente en la prevención de la violencia basada en género y en la promoción de políticas públicas que velen por los derechos de mujeres y personas LGBT y Q+, y protejan su salud mental. Para ello, para discutir sobre todos estos temas y conversar, me acompaña la magistra Priscila Pecho Ricaldi, que es magistra en Psicología y licenciada en Psicología Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente del Departamento de Psicología de la PUC, con experiencia en el desarrollo de programas de formación en competencias relacionados con salud sexual, reproductiva y violencia de género, consultora de organizaciones como IVOS, Organización Internacional para la Migración, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras, miembro del Grupo de Investigación Psicología, Cultura y Género de la PUC, con énfasis en el desarrollo de investigaciones e intervenciones en temas como violencia de género, masculinidades, educación sexual integral, diversidad sexogenérica e interseccionalidad. Bienvenida, Priscila. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. No sé si quieres saludar a las personas que nos acompañan y ahora continúo presentando al resto. Hola, sí, gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que están el día de hoy por acá. Espero que sea un espacio en el que podamos discutir y también seguir debatiendo acerca del rol de la psicología y específicamente el enfoque de género dentro de esta disciplina, ¿sí? Así que esperemos que sea una tarde muy rica en temas de información y también de debate. Muchas gracias, Priscila. Me acompaña también el magíster Jorge Borja Chávez, que es magíster en Psicología, egresado de la maestría en Intervención en Violencia, licenciado en Psicología Clínica, psicoterapeuta gestal, docente del Departamento de la Facultad de Psicología de la PUC, también es miembro del Grupo de Investigación Psicología, Cultura y Género y del Grupo de Psicología Forense y Penitenciaria, y tiene experiencia en el trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad, género, violencia y diversidad sexual. Hola, Jorge. Si quieres dedicarnos unas palabras antes de iniciar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos, todas? Bueno, bienvenidos en primer lugar. Creo que este tipo de espacio supone también retos desde la psicología y también una mirada integral que vamos a necesitar
para quienes estemos aquí, me imagino que todos, todas, todos estamos de alguna manera interesadas en discutir sobre la problemática de violencia desde una mirada interseccional y también desde un enfoque de género. Así que, al igual que Priscila, espero que esto pueda ser un espacio también lleno de discusión. Nosotros vamos a, en la medida de lo posible, tratar de, desde nuestra experiencia, ir compartiéndoles todo lo que hemos aprendido también a la mano con el equipo y también de alguna manera recogiendo sus impresiones o sus dudas respecto a cómo se trabaja ese tipo de dinámicas y problemáticas. Ujú. Muchas gracias, Jorge, bienvenido. Bueno, y por último, tenemos a Aarón Puescas Argote, licenciado en Psicología Social por la PUC, candidato a magíster en Psicología por la Escuela de Posgrado de la PUC. Cuenta con una especialización en Políticas Públicas, Derechos Humanos y Diversidad Sexual y de Género por la Fundación Henry Dunant de Chile. También es miembro del Grupo de Investigación Psicología, Cultura y Género. Estoy feliz esta tarde porque yo, como coordinadora del grupo, bueno, me encanta estar acompañada de personas de nuestro grupo, y actualmente se desempeña como asesor de fortalecimiento de capacidades en Promsex. Aarón, si quieres también presentarte chiquito y ya damos inicio a nuestro evento. Y gracias, Noé. Hola a todos, a todas y a todos. Espero también que en este espacio podamos conversar en la medida de lo posible sobre el rol de la psicología también y lo que me trae a mí, que es más el tema de diversidad y disidencias sexuales. Y nada, la idea es construir y ver también qué sale de la conversa. Gracias, Aarón, gracias, Jorge, gracias, Priscila. Entonces, de hecho, empezamos. Quiero sí también indicar a las personas que nos están acompañando, bueno, agradecer su compañía, indicar que si tienen alguna pregunta la pueden ir dejando por el chat y la iremos respondiendo cuando terminemos el conversatorio. Bueno, seleccionaremos algunas de las preguntas o, si es posible, responderlas todas. Entonces, empezamos. Como comentaba, la dinámica va a ser de conversar, una mesa redonda. Entonces yo voy a ir lanzando preguntas a las 3 personas que me acompañan, y desde ahí, en distinto orden, van a ir respondiendo a estas preguntas desde su experiencia, desde su investigación, desde su activismo, desde su quehacer diario. Entonces empezamos con Priscila para la primera pregunta, y que en realidad es la misma para los 3. Empezará Priscila en este caso, luego Jorge y después Aarón. Priscila, ¿cómo se ha venido estudiando el género desde la psicología? Gracias por abrir un poco con esa pregunta. En realidad, como señaló además Noelia al inicio, cuando empezamos a idear esta mesa de diálogo, veíamos que la psicología a lo largo de la historia siempre tiene una mirada muy androcéntrica. Es decir, muchas de las teorías que se desarrollaron y también quienes eran como los pioneros dentro de la psicología eran principalmente hombres, debido a que era mucho más difícil para las mujeres poder ingresar a estudiar, por ejemplo, psicología, y por otro lado también ser parte de los estudios, ¿no? Entonces, en los estudios siempre se hablaba de esta población que eran mayormente hombres, blancos, de entornos como, por ejemplo, Norteamérica, Europa, que es donde se ha desarrollado más las teorías de la psicología. Entonces, el enfoque de género justo llegó para empezar a problematizar, ¿no? Cómo estamos entendiendo cada teoría, incluso cómo se está entendiendo la normalidad dentro de la psicología, ¿no? Desde una mirada más clínica, porque no se tenían estándares específicos, por ejemplo, para ver cómo los diferentes trastornos también se dan en el caso de las mujeres. Y específicamente en investigación era importante también recoger, por un lado, si bien el tema que siempre, mayormente, y no es casualidad, que sale en las investigaciones cuando incluimos a mujeres y también a población LGBTQ+, es el tema de violencia debido al contexto hostil en el que vivimos, y que año tras año, desde el grupo de investigación con Noelia, con Jorge y con Aarón, siempre vemos, ¿no? Incluso cuando se presentan nuevas tesis, volvemos a encontrar que estos índices o que estas ideas, creencias que existen al respecto, por ejemplo, de los roles de género todavía están muy presentes, incluso en generaciones que podemos ver tan jóvenes, ¿no? Incluso con adolescentes. Entonces, por eso veíamos muy importante introducir el enfoque de género uno para empezar a visibilizar a mujeres y personas de la diversidad LGBTQI+, que contribuyen día a día a la psicología, pero por otro lado también para empezar a posicionarnos y ver cómo podemos promover el bienestar de estas personas entendiendo la propia experiencia de vida que tienen. No podemos tomar algunos estándares y aplicarlos
en cualquier población sin tener en cuenta además del enfoque de género, por ejemplo, el enfoque interseccional, el de derechos humanos, el intercultural. Entonces creo que tenemos ahí una deuda histórica también, porque desde la psicología anteriormente también ha sido un medio, ¿no? Para hacer encajar a las personas en esto que se comprende como normal. Entonces, a muchas poblaciones, como por ejemplo la población trans, por muchos años se la vinculaba y incluso se ponía su propia identidad como una patología, ¿no? Es algo que al día de hoy todavía seguimos luchando, porque si bien al menos en los manuales ha ido cambiando esta concepción, todavía hay muchos psicólogos y psicólogas en nuestro país incluso que siguen violentando a estas poblaciones, ¿no? Violentan también a mujeres cuando van a denunciar algún caso de violencia y desde la psicología, justamente no tener esta mirada más amplia, se viene más a cuestionar en vez de promover una intervención que restaure de alguna manera el bienestar o promueva la revisión de los propios recursos de la persona. Entonces yo creo que al empezar a ver el enfoque de género dentro de la psicología, es principalmente reconocer el rol que tenemos en el día a día, no solo quienes nos dedicamos a la investigación, sino también quienes hacen intervención con estas poblaciones. Y por otro lado, también el tema del cuidado al trabajar con estas personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es para dar como un arranque a esta mesa. Ahora le doy el paso entonces a Jorge para que también nos brinde su opinión por ahí. Gracias. Para complementar lo que Priscila nos ha comentado, algo que justo resonaba al momento de lo que nos compartía estaba en función a cuál es el enfoque que uno le da a la mirada del género desde la investigación o desde la intervención, ¿no? Que son creo que los dos puntos fuertes y álgidos donde incidimos de alguna manera. En primer lugar, hay una postura bastante binaria, vamos a llamarlo así, desde el enfoque que se le da a la investigación e intervención, ¿no? Siempre hay una postura de, ok, diferencias hombre-mujer, heterosexual, homosexual, lo bueno, lo malo, entonces nunca hay una mirada de los diferentes espectros sobre el cual se puede trabajar el género, ¿no? Creo que ha habido un diálogo de alguna manera errado o de alguna manera también poco integral respecto a cómo es que el género puede ser entendido, ¿no? Normalmente cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género, muchas veces desde el Estado, las prácticas del Estado, las prácticas, desde un poco mi opinión también y mi perspectiva, trabajando en estos espacios es desde una mirada de, ok, violencia de género implica violencia contra la mujer cuando no necesariamente es esto, ¿no? Dejamos de contemplar diversas miradas relacionadas a la diversidad, a las diferentes identidades, al proceso de construcción, que equivale también de alguna manera, posicionarte en un espacio cultural que muchas veces tiende a ser violento frente a experiencias que no son hegemónicas, por así decirlo. Entonces, una clara mirada también que podemos dar desde la psicología frente a estas posturas es que lo criticable que puede llegar a ser desde dos posturas. La primera relacionada, qué tanta crítica como psicólogos, psicólogas podemos tener frente a este tipo de propuestas, porque sabemos que la violencia está totalmente relacionada también frente a un enfoque de género, creo que es transversal, al igual que los diferentes enfoques como el de derechos humanos o el de interculturalidad. Sin embargo, también pienso que hay una mirada por el contrario, ¿no? De una crítica también o una idea de concepción errónea respecto a lo que es el enfoque de género, ¿no? Que muchas veces es confundido como la ideología de género o muchas veces también está mal interpretado, ¿no? Sobre qué acciones se pueden realizar a partir de ello. Entonces, creo que lo importante también desde esta mirada es cómo la psicología puede ayudar para explorar, para darle de alguna manera no solo un sentido, sino también una luz, una mirada óptima, para no tomar lo bueno y lo malo, pero sí una mirada óptima que pueda servir para contemplar todas las diferencias, ¿no? Creo que una de las partes, y siempre creo que acá los cuatro concordamos que lo necesario de un enfoque de género implica también reconocer las diferencias y la interseccionalidad de las personas. Entonces, cómo es que estamos oprimidos o tenemos ciertos privilegios también en función a estas diferencias. Y creo que
el tener ese espacio para poder explorarlo es vital, ¿no? Entonces, por ahí creo que iría un poco mi comentario respecto a esta deuda histórica que también mencionaba Priscila frente a la psicología, ¿no? Muchos de los conceptos los hemos tomado desde diferentes disciplinas. Recién es que empezamos a trabajar desde la psicología, ¿no? Desde diferentes enfoques también, eh, una mirada ya más integral respecto a las diferentes problemáticas que han ido suscitándose, ¿no? Entre ellas también las diversas concepciones que se pueden formar a partir del género. Entonces, yo creería que eso es importantísimo. Le doy el pase a Aaron para que pueda complementar. Y en realidad siento que me han dejado sin nada que decir porque han cubierto un montón, creo yo, del espectro respecto a la discusión que se tiene en cuanto al rol que debería tener la psicología en un escenario no solamente de diversidad, sino también de disidencia, ¿no? Y creo que algo que nos están enseñando los movimientos sociales, a la academia, sobre todo una academia que históricamente ha normado, ¿no? Ha generado norma en cuanto a la conducta, en cuanto al cuerpo, en cuanto a la salud, en cuanto a la identidad, es que las personas vivimos constantemente negociando con las normas tradicionales, ¿no? Así sean de género o de otra índole, y vamos, digamos, como que ajustando nuestro comportamiento también en base a ello, y en algunos contextos, sobre todo en contextos de diversidad, esta ruptura con la norma puede generar reacciones de parte del escenario social, ¿no? Y eso es algo a lo que también deberíamos prestar mucha atención a los profesionales de la salud mental, de las ciencias humanas, como lo es la psicología, porque además, ¿no? Creo que históricamente tenemos esta noción de que la academia, en especial la psicología, es en algún sentido ajena, ¿no? A las influencias del patriarcado, ajena a las influencias de los prejuicios y los estereotipos, cuando en realidad les profesionales somos iguales seres humanos y hemos sido iguales socializados en un mismo contexto, ¿no? Seguramente muy machista, ¿no? Muy conservador, al igual que las demás personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo recojo, por ejemplo, la reflexión de muchos activistas latinoamericanos, ¿no? Que como parte de su quehacer también denuncian la existencia de una heteronormatividad, ¿no? Y que con el tiempo se ha venido convirtiendo un poquito más hacia la heterocisnormatividad, ¿no? Como esta suerte de criterio, ¿no? De orden social, ¿no? Que prioriza las identidades heterosexuales y cisgénero, ¿no? Patologizando y discriminando, excluyendo el resto de identidades que no necesariamente se ajustan a esta norma, ¿no? Lamentablemente, estos criterios ordenadores, estos criterios de realidad social, se han convertido también en parte del discurso de la ciencia, ¿no? De la ciencia en la salud, sobre todo, ¿no? Las ciencias de la salud tienen toda una historia de complicidad, ¿no? Con la desigualdad y sobre todo con la patologización de las mujeres, ¿no? Y de las personas LGBT. Y en ese sentido creo que es importante poder ir deconstruyendo, ¿no? Cómo es que nuestro quehacer cotidiano, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra vida personal incluso, hemos venido utilizando, ¿no? Nociones psicológicas o nociones que alegan a la salud mental, ¿no? Y a la normalidad, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es reproducir estereotipos, ¿no? Y creo que ese es un punto de partida sumamente importante, no solamente por un compromiso social, sino también por una cuestión ética incluso, ¿no? Creo que es parte del quehacer ético, seguramente vamos a discutir un poquito más sobre eso más adelante, pero creo yo que incluso que tiene implicancias éticas, ¿no? El abordar estos temas en tanto psicólogos, psicólogas y psicólogos. Gracias, muchas gracias a los tres. Me quedo aquí sí como pensando, a pesar de que ya hemos conversado muchas veces sobre esto, me quedo como pensando en todas las implicaciones que tiene y sí, coincido con los tres en esa necesidad de darle un criterio de realidad también a nuestra aproximación desde la psicología a los estudios de género, porque no podemos distanciarnos y tenemos que responder, como mencionaba Aaron ahora hacia el final, a las realidades y a las problemáticas que desde el activismo también se nos demandan. Vamos a ver ahora en nuestra siguiente pregunta cómo es que cada una de las personas que tenemos aquí conversando esta tarde ha trabajado en estos temas, y la pregunta es, desde tu propia investigación, ¿qué temas y con qué poblaciones has trabajado? Empezamos ahora por Jorge, sigue Aarón y después Priscila. Jorge, cuando quieras. Genial. Bueno, creo que
todos, todas aquí, de alguna manera, todas desde aquí, ya tenemos un poco un tema bastante parecido o dinámicas parecidas y que aún así, pues cada uno ha dirigido también una propuesta totalmente distinta. Creo que nos une Noé, que es básicamente nuestra asesora del estrés. Entonces, eh, bueno, desde mi perspectiva, yo, como ya saben, yo soy psicólogo clínico, entonces siempre he tratado de integrar este aspecto más de salud mental, más positivista. Creo que, bueno, todos tenemos como una mirada más positivista, pero siempre me ha gustado también poder explorar esta parte, ¿no? Desde lo clínico, desde lo que básicamente me llama más la atención. ¿Qué poblaciones se han ido tocando, no? Creo que de alguna manera, eh, sin querer queriendo, vamos a llamarlo así, pues he tenido la experiencia de poder aproximarme a diversos tipos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. En particular, vamos a tocarlo así, por ejemplo, dentro de las tesis que estamos desarrollando, pues una está relacionada a población policial, en este caso, cadetes, hombres y mujeres de un establecimiento policial. Eh, la segunda está relacionada, por ejemplo, a la diversidad sexual, a personas gays, lesbianas y bisexuales. Y ahora una última que justo estamos desarrollando con una relacionada a madres adolescentes, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha sido la mirada, ¿no? De cada una de estas poblaciones? Yo creo que ha sido un trabajo, en primer lugar, bastante rico desde la investigación, antes de hablar de la intervención, puesto que son temáticas que muy pocas veces hemos trabajado. Entonces, hablo desde la academia peruana. Entonces, siempre ha sido un nivel exploratorio también al poder aproximarnos a este tipo de dinámicas, ¿no? Porque realmente la postura que ha tenido la evidencia, vamos a llamarlo así, nunca ha surgido desde una crítica, siempre ha sido como desde un levantamiento de información y nada más. Entonces, creo que de alguna manera hemos sido pioneros, pioneras también frente a este tipo de propuestas. Eh, por ejemplo, mi tema en particular, creo que todos por ahí movemos algunos temas en particular, pero mi tema en particular que concuerda con la experiencia de Noé también está relacionada a la cultura del honor, ¿no? Esta suerte de preceptos, de creencias, de normas sociales que de alguna manera violentan a las mujeres, a los niños, a las niñas. Ahora hemos agregado también a cualquier persona que no encaje dentro de un modelo hegemónico por actos relacionados al honor, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que este fue nuestro modelo bandera para poder trabajar con estas problemáticas. Ahora, ¿no? Por ejemplo, desde un lado, con las personas, los cadetes, en este caso, de esa institución policial, pues de alguna manera trabajamos lo que era la cultura del honor, también trabajamos lo que era la inteligencia emocional y también lo que era la satisfacción de pareja, ¿no? Que era un poco estos tres grandes constructos que de alguna manera se encajaban y pues tuvimos resultados interesantes, ¿no? Por ejemplo, que muchas de estas personas eran violentas en sí mismas y también sus parejas muchas veces podían también reproducir este tipo de concepciones violentas, ¿no? Lo mismo pasó con estas poblaciones desde la diversidad, ¿no? El trabajo que hemos tenido eh, encontrando cómo es que un constructo relacionado a la homofobia internalizada, que es básicamente incorporar, ¿no? Ideas o creencias homofóbicas, aún así eres parte o miembro de la comunidad, ¿no? Entonces, cómo es que esto también de alguna manera puede significar, ¿no? Una dificultad en la construcción de la identidad de las personas desde la diversidad. Y bueno, ahora último, pues también estamos tratando de construir cómo es que la cultura y la representación también que se tiene acerca de la maternidad de alguna manera responden cómo las madres adolescentes, en este caso, porque si no lo sabemos o si no lo hemos visto, la maternidad adolescente ha llegado a ser una problemática endémica en el Perú que necesita o tiene que responder, vamos a llamarlo así, a múltiples factores necesarios de poder abordar, ¿no? Y muy poco se toca, muy poco se habla a partir de eso, ¿no? Entonces creo que estos tres grandes puntos pues son importantísimos para poder tener una idea de cómo afrontar también desde el género cada una de estas problemáticas. Ahora sí.
creo que no sé si me pasó un poquito del tiempo, pero le doy pase a Aaron para No, que... perfecto, ha estado perfecto. Aarón, Ay, cuando quieras nos compartes tú. Y no, bueno, también en la misma línea de la investigación en contextos de diversidad y mi involucramiento en ella, yo personalmente trabajé en la tesis de licenciatura, un proyecto de investigación mixta que tenía la intención de explorar cómo era que se experimentaba la violencia simbólica en un grupo de personas transfemeninas articuladas y no articuladas en Lima Metropolitana y Callao. Eh, Esta experiencia fue cuanto menos, eh, estuvo muy llena de aprendizajes en distintos sentidos, de aprendizajes para mí, aprendizajes creo también para Noelia, aprendizajes para incluso la psicología también, diría yo. De hecho, ese es el afán, ¿no? O sea, yo también tengo todo un background de movimientos estudiantiles, ¿no? Participé, estuve muy de cerca en el movimiento Reforma Trans, ¿no? Y eso también me permitió como conocer también cuál era la experiencia, obviamente de manera indirecta y desde mi perspectiva cisgénero, ¿no? Conocer cómo era la experiencia de mis compañeros, compañeros trans, estudiantes también, algunos incluso de psicología, de distintas facultades, y cómo era que en el cotidiano no tenían que interactuar con la violencia estructural, ¿no? Además viviendo en un país en donde no hay un reconocimiento por las identidades en tanto derecho, ¿no? Entonces, motivado por esta cuestión tan personal y también por un afán por saber cómo era, ¿no? Que la identidad adquiere cierto rol protagónico en cuanto las personas experimentan, viven, reproducen, dan sentido a la violencia en sus vidas, ¿no? Sobre todo en este grupo de personas trans. Entonces, yo diría que más allá de los resultados obtenidos que fueron muy puntuales, y en realidad podríamos quedarnos hablando horas y horas de lo que encontré, incluso cosas que no se reportaron que igual fueron muy interesantes. Algo que sí me enseñó este proceso es que la investigación puede llegar a ser transformadora también, y hablar de violencia desde la investigación supone inevitablemente en algún momento encontrarnos con una situación en la que nos vamos a tener que posicionar, ¿no? La psicología no es neutra, no puede ser neutra, ¿no? Es una ciencia humana y en ese sentido va a tener un punto de partida, ¿no? Y creo que esta investigación me enseñó eso, además a encontrar también puntos de encuentro con otras disciplinas. Nosotros trabajamos puntualmente la noción de violencia simbólica, que es una noción que viene de la sociología, ¿no? Y que desde el grupo de investigación también hemos venido tratando de apropiar un poco, ¿no? Desde la psicología social y la psicología clínica y en general en la psicología, para ver también cómo es que dinámicas de violencia, no necesariamente tan explícitas como lo podrían ser quizás la violencia física, la psicológica, la sexual, sino más bien violencia cultural, ¿no? O la violencia simbólica, tienen también implicancias en la salud mental de las personas, ¿no? Estas no podrán ser tangibles, no podrán ser, no sé, visibles, entre comillas, pero tienen una importante incidencia en la cotidianidad de las personas, sobre todo en las personas LGBT, ¿no? Entonces, algo que implicó y que me ayudó mucho en ese estudio y que supuso, de hecho, una estrategia bien interesante fue la posibilidad de diseñar un instrumento psicométrico, ¿no? Que creemos es una estrategia que en la psicología se debería poder abordar, considerando además que podemos, ¿no? Generar instrumentos y aportar a la psicología además a partir de lo que se encuentra, ¿no? Y generar elementos que nos permitan conectarnos en general con la diversidad como disciplina, ¿no? Y bueno, esa escala está ahí disponible, está como parte del documento público de la tesis, ¿no? Y ya solo chiquito para cerrar, algo que me enseñó esta investigación es que las redes de soporte, sean familiares o amicales, tienen un impacto importante también en la salud mental, ¿no? Y eso es lo que me ha motivado ahora en el proceso de maestría, tratar de estudiar también cómo es que las redes familiares, puntualmente los cuidadores y cuidadoras de personas LGBT, pueden suponer factores de protección frente a la violencia en sus distintas manifestaciones. Ahora creo que... Gracias, Aarón. A Priscila, sí. Gracias. A ver, pero voy a tener mi tiempo por acá para no pasar. Yo creo que un poco lo que han recogido Aaron y Jorge son temas también que por ahí he podido investigar. Yo creo que mi caso particular ha sido más un recorrido. Recuerdo desde las primeras investigaciones que realizaba cuando estaba estudiando,
Por ejemplo, tuve mi primera aproximación a trabajar con hombres trans y también siempre de ver desde los recursos, ¿no? Por ejemplo, el afrontamiento que tenían frente a algo tan específico como la violencia dentro del entorno laboral, ¿no? De discriminación laboral. Y creo que poco a poco también he ido abriendo esta mirada que es un poco Jorge, que a veces tenemos al inicio, esta mirada más binaria. Al inicio, mi tesis, por ejemplo, de pregrado estaba más orientada a personas cisgénero heterosexuales y era un poco recoger justamente el tema de violencia simbólica, ¿no? Esta violencia que es tan sutil y que justamente la hemos naturalizado, que la entendemos como incluso expresiones de la vida diaria o no la llegamos a cuestionar en ningún momento, ¿no? Entonces yo creo que por ahí empezó un poco el recorrido y con la propia experiencia de vida que yo también he ido teniendo, porque finalmente nuestra investigación responde a la experiencia, al activismo que vamos realizando. Me hizo poco a poco, por ejemplo, en mi tesis de posgrado ya empezar a hablar de los activismos feministas, ¿no? Y de cómo se entiende también dentro del propio movimiento estos costos que puede generar para la propia persona el estar expuesta a diferentes manifestaciones de violencia, el hecho también de tener estos estándares por ser activista, por estar dentro de un movimiento social, hasta el punto de ver también cómo dentro del feminismo no se puede hablar de un solo movimiento, sino de diferentes corrientes que están ahí de alguna manera presentes, ¿no? Y algo súper importante que nos parecía justamente, y digo así como en grupo, porque esto lo trabajé con Noelia, que está acá, era empezar a justamente a reconocer también cuáles son los beneficios que brindaba el participar en este tipo de espacios a las propias personas, ¿no? Siempre esta mirada positiva que mencionaba por ahí Jorge también. Y hace poco, por ejemplo, hemos desarrollado una investigación dentro del grupo, ahora estamos en la segunda parte más cuantitativa, donde también hemos recogido esos recursos que existen en temas de bienestar psicológico y el soporte social que pueden recibir las personas LGBTQ+, pero siempre el realizar investigaciones, creo que eso es lo bonito también, si hay alguna persona acá que le gusta la investigación, es que cada vez que tú investigas, encuentras algo más que de repente no habías visto y que te permite seguir profundizando. Entonces, nunca es un ejercicio que se acaba en un punto, sino que cada vez te permite seguir abriendo, empezarte a resignificar las cosas, el mundo, empezar a repensar realmente si esas teorías son aplicables a esta población, si en realidad debemos de repensarlas, de alguna manera ajustarlas, para justamente dar sentido a la propia vivencia de las personas, a la propia concepción que tienen acerca del mundo. Y eso también ha sido parte del proceso, por ejemplo, de acompañar a tesis muy, muy importantes, como mencionaba Jorge, desde los diferentes contextos, ¿no? Justo hace poco también acompañé un proceso de una investigación de donde se buscaba un poco recoger cuáles eran esas representaciones que existían acerca de la masculinidad, específicamente en profesionales de la psicología que se encuentran trabajando con menores de edad que han sido infractores por violencia sexual. Entonces ahí también implicaba mucho el repensarnos cómo desde la propia psicología se está entendiendo, ¿no? El enfoque de género y cuánto es que nos falta realmente desarrollarlo en nuestro país para que se pueda entender como una herramienta esencial para la prevención de los diferentes tipos de violencia, ya sea la violencia física, la violencia sexual. Entonces yo creo que es súper importante seguir desarrollando estas diferentes investigaciones y como también mencionaba, es súper importante además tratar de ver y situar estas teorías en el contexto en el que se desarrollaron para ver si son realmente aplicables dentro de nuestro contexto o si deberían reformularse, repensarse, y también el vincular mucho aspectos positivos, ¿no? O sea, si bien se recogen y es algo transversal el tema de la violencia en todas las investigaciones que vemos, también el que las propias personas puedan empezar a reconocer que desde su propio activismo, desde sus propios grupos sociales cercanos, se están recogiendo algunos recursos que también, y eso también es importante mencionar, que son recursos que la propia persona se puede agenciar para seguir manteniendo esta autonomía, pero que igual implican a nivel ya de políticas públicas, que es algo que buscamos finalmente en nuestras investigaciones, elevar, ¿no? Elevar la necesidad de contar con psicólogos, psicólogas que realmente tengan este enfoque presente y por otro lado también el repensarnos cómo se está entendiendo la salud mental dentro de nuestro país, ¿no? Y creo que ahí cierro para
para no quitar, para no pasarme el tiempo tampoco. Gracias, Priscila. Muchísimas gracias a Jorge y a Aarón también. Para mí siempre es muy grato recordar, bueno, vuestras investigaciones, el proceso de acompañamiento que yo he tenido también dentro de ella y bueno, el cómo nos estamos cuestionando y cómo estamos mirando a todas estas manifestaciones de violencia que en muchos casos, lamentablemente, como habéis mencionado los tres, vienen llenas de situaciones de violencia y de discriminación, y relacionado con esas miradas que le estamos dando ahora, os quería preguntar qué enfoques han sido necesarios al momento de realizar vuestra investigación. Empezaremos ahora por Aarón, después Priscila y por último, en este caso, Jorge. Aarón, cuando quieras. Bien, como les comentaba al inicio, una parte en el que la reflexión ya giró en torno a cómo, ¿no?, reconocer también el rol que tiene la psicología en la investigación en contextos de diversidad, ¿no? Un rol además que originalmente, la historia de nuestra disciplina, digamos, ha sido más bien un rol de cómplice, ¿no? Y ahora está más bien tratando de virar, ¿no?, con los esfuerzos individuales o colectivos de muchos académicos, académicas, de grupos de investigación, por más bien desmitificar la sexualidad y la diversidad dentro de la psicología. Poder dar cuenta de ese tránsito y de ese rol también es en algún punto una consideración ética, ¿no? Entonces, hablar de diversidad, hablar de discriminación, de violencia y de exclusión supone en algún momento reconocer vulnerabilidad, ¿no? Y reconocer relaciones de poder también entre los investigadores, ¿no?, y las personas con las que trabajamos. Entonces, en ese sentido, es importante, por ejemplo, tener en cuenta enfoques, no solamente los enfoques metodológicos, teóricos, que los psicólogos y psicólogas tenemos, digamos, ¿no?, sino también enfoques asociados al cuidado, ¿no?, a la crítica, a la deconstrucción, ¿no? Y en el caso particular de mi proceso de investigación, en el cual recibí, digamos, el apoyo de muchas participantes trans femeninas, mujeres trans, personas travestis también, para nosotros era muy importante, ¿no?, que no se reproduzca una relación de poder, ¿no?, y que además dentro de esta se produzca una suerte de instrumentalización de los testimonios de estas personas, ¿no?, que sabemos además, por el diseño metodológico, por el tema, además de la investigación, recogí información muy sensible, ¿no?, respecto a experiencias de violencia, respecto a situaciones de discriminación en la vida cotidiana, en la familia, violencia en distintos sentidos. Entonces, en ese sentido tratamos de incorporar como parte de los protocolos, ¿no?, por ejemplo, un protocolo de contención emocional, ¿no? Era para nosotros muy importante estar preparadas, ¿no?, para, si en el caso surge una situación de desborde, poder contar con los recursos para que más bien, ¿no?, este proceso de entrevista no sea algo que tenga que suponer un coste emocional para las participantes, sino más bien, ¿no?, todo lo contrario. Y además también como parte de las propias consideraciones éticas de la investigación, no podíamos necesariamente dar una remuneración monetaria por la participación, sino que más bien lo que buscamos fue que las participantes puedan percibir algún tipo de beneficio no monetario que se asociara, por ejemplo, ¿no?, a información que le pudiese ser útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, junto con Noelia elaboramos todo un directorio de servicios sensibles, ¿no?, servicios especializados en distintas áreas, ¿no?, que sabíamos podrían ser útiles, cuanto menos, ¿no? Servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de asesoría y acompañamiento legal, y servicios en salud mental, además, ¿no? Diagramamos un documento bastante amigable, ¿no? Lo teníamos también en versión web, y tratábamos de hacérselo llegar a las participantes del estudio. Entonces, eso y seguramente muchas otras consideraciones que poco a poco van a ir incorporándose en nuestro trabajo y también en el trabajo de seguramente jóvenes investigadores e investigadoras, deben ser parte de la investigación, sobre todo cuando trabajamos con poblaciones diversas, ¿no? Diversas, disidentes y por ende también seguramente que afrontan distintos grados de vulnerabilidad. El cuidado es un enfoque transversal y debe serlo también en general, digamos, en cualquier tipo de investigación o intervención en este tipo con esta población. No sé a quién le toca, creo que a Jorge. Priscila, a Priscila. Me toca a mí. Priscila. Sí, sí. Sí. Gracias por ahí, por también darme el paso, Aarón.
Y voy a recoger algunos de los aspectos que ha señalado Aaron, que son muy importantes. Igual quiero empezar señalando que finalmente cuando hablamos de los diferentes enfoques que vamos a utilizar al momento de realizar una investigación, tiene que quedar muy claro que estos enfoques no son negociables, ¿no? Muchas veces las personas piensan que pueden prescindir de tener estos enfoques al momento de investigar en temas de género. Incluso me he encontrado con algunas personas que piensan que investigar en temas de género es simplemente hacer una comparación entre hombres y mujeres y por ahí está como que dentro del enfoque de género. Cuando en realidad los enfoques, para de repente quienes todavía no tienen mucha familiaridad con este nombre, son como, imagínense que son como estos lentes desde los cuales analizamos la realidad. Y que es súper importante tener estos lentes para asegurarnos de justamente no generar, por un lado, relaciones de poder, evitar la revictimización, porque muchas de estas personas en algún momento han sufrido en algún grado de algún tipo de violencia. Es súper importante eso tener en cuenta. Y por otro lado también el tema de evitar, ¿no? Evitar contribuir más bien a estos contextos más hostiles que ya existen en la realidad. Y por otro lado, más bien proponer un espacio seguro, que es creo que algo que siempre compartimos acá las 4 personas que estamos presentes al momento de realizar investigaciones. El cuidado pensando en la otra persona, pero también el propio autocuidado, ¿no? Por eso también al momento de hacer investigaciones es importante, si no cuentas con un equipo, habilitar esos espacios de autocuidado para dialogar sobre alguna situación también, porque también hemos sido víctimas de alguna medida de diferentes tipos de violencia, entonces también asegurar, ¿no? De que nuestra salud mental se vea por ahí acompañada, que se vea contenida. Por otro lado, me parece súper importante señalar en los diferentes estudios que se realizan, siempre al momento de empezar a acercarnos, creo que podemos partir de reconocer que todas las personas gozamos de derechos humanos, que son transversales a todas las personas, y también el reconocer qué enfoque es necesario en cada investigación. Por ejemplo, yo en mi caso he realizado estudios fuera además de Lima, si bien en la mayoría en contextos urbanos, también en algún momento me ha tocado trabajar de repente con personas que no se encontraban en contextos urbanos, entonces empezar también a revisar el enfoque intercultural, ¿no? El enfoque también intercultural está muy presente al momento de cómo planteamos, de se plantean nuestras preguntas, de los instrumentos que utilizamos, justamente para evitar, si nos encontramos de repente con personas que han logrado cierto nivel de estudios, para evitar tampoco que estas personas se sientan incómodas al no entender de repente alguna palabra o al un poco ver nuestros instrumentos como más bien muy complejos, ¿no? Entonces hay que empezar siempre a repensarnos y también voy a retomar lo que mencionaban, el tema de la instrumentalización, ¿no? Muchas de las personas piensan que solamente nos acercamos como para obtener información, pero no les damos una devolución, ¿no? Entonces es súper importante, en la medida de lo posible, siempre realizar este proceso de devolución para que recojan por ahí cuáles son estos datos y además que existe un acompañamiento al momento de dar la devolución, ¿no? Porque pueden ser algunos aspectos, incluso violencias que no habían identificado, entonces que puedan por ahí tener además herramientas con cómo afrontarlas, ¿no? La mayoría de personas acá, si bien algunas personas no somos psicólogas clínicas, sí podemos tener herramientas como primeros auxilios psicológicos para poder brindar ese soporte también y poder derivar, ¿no? A lugares además específicos que les sean cercanos a la persona y que nos aseguremos también de que esos espacios no van a ser violentos. Siempre nos aseguramos de tener, por ejemplo, un directorio específico de servicios en los cuales confiamos porque sabemos que trabajan también con este enfoque de género, ¿no? Entonces es súper importante partir desde el reconocimiento de la otra persona como persona, no como objeto de estudio, y también el hecho de promover que se sienta seguro, segura en el espacio, a través, por ejemplo, incluso desde algo tan simple como consultar, si estamos en un grupo de investigación, en un equipo de investigación, ver con qué persona se sentiría más cómoda de hablar, ¿no? De repente con otra mujer, con otro hombre, entonces para que este proceso sea mucho más llevadero y que a la vez la persona también sienta que al momento de estar participando en la investigación, también está teniendo este proceso de resignificación. En los procesos, incluso cuando te dan una entrevista a una persona, igual
eso le hace reflexionar sobre diferentes aspectos, ¿no? Entonces hay que tener súper presente que por más que pensemos que nuestros instrumentos no pueden movilizar, porque estamos hablando, así no es un tema de violencia, igual siempre está muy presente esa, esa opción, ¿no? Esa posibilidad. Entonces, a tenerla en cuenta nada más. Y ahora sí, creo que le doy el paso a Jorge. Gracias, Pri. Bueno, voy a complementar porque creo que se ha dicho lo necesario para discutir en este tiempito, en especial porque como lo hemos discutido también, esto es algo que se tiene que ver transversalmente en todos los procesos, ya sea de construcción de cualquier investigación e intervención o desde el campo de la psicología, ¿no? Entonces, algo que me parece importante rescatar es, en primer lugar, eh, desde estos diversos enfoques, reconocer la autonomía que tienen las personas para poder trabajar o para poder ser parte de la solución de sus propios problemas, ¿no? Muchas veces dentro de las intervenciones o desde las investigaciones se suele tener como esta figura del Mesías o de la persona que va a solucionar los problemas de los demás, de las demás, de los demás, cuando no es así, ¿no? Cuando en realidad la propuesta muchas veces es respetar la autonomía, respetar la valoración de sus propias necesidades, respetar qué es lo que considera urgente y qué no debe solucionar, y a partir de ello poder tener algún tipo de incidencia o de intervención. Entonces, eso creo que es vital y nos ha enseñado también eh, la experiencia en la intervención. Muchas veces nosotros como propias personas también partimos desde prejuicios, desde ideas, desde concepciones que no necesariamente se contrastan con la realidad, ¿no? Entonces sí me parece importante también ir reconociendo eso, que es una función también del psicólogo y de la psicóloga frente a una propuesta de acción, ¿no? Entonces, recuerdo mucho, por ejemplo, dentro de la intervención, poder ir con ciertos prejuicios y con ideas preconcebidas respecto a la población adulta mayor, ¿no? Cómo es que la población adulta mayor respondía o podría responder frente a una propuesta que se le pueda hacer, ¿no? Desde una figura también adultocentrista, de una figura también del edadismo, que es una suerte de discriminación por la edad, ¿no? Entonces, pues mi experiencia fue totalmente diferente a lo que pensaba realmente, cómo es que justo estas mismas personas eran de alguna manera resilientes a su propia experiencia y consideraban necesidades totalmente distintas a las que uno podría aproximarse, ¿no? Entonces, por ahí creo que es algo sumamente necesario de poder tener en cuenta. Otro de los puntos que también comparto con Pri y con Aarón está relacionado a este componente ético desde una mirada de la devolución o de una mirada también del alcance que podamos tener de diversas o de diversos productos armados para que puedan ser socializados en ellos y ellas, ¿no? Entonces, algo que sí quiero acotar también es poder reconocer las propias necesidades, saber a quién vamos a derivar, necesitar, lamentablemente es algo que necesitamos muchas veces, diversos enfoques, como por ejemplo el afirmativo, cuando hablamos de diversidad sexual o diferencias o diferentes identidades, eh, que yo considero y creo que todos aquí, todas aquí consideramos también que es algo que tiene que estar intrínseco en, ¿no? No tiene que ser algo que se busque, pero lamentablemente pues vivimos en una cultura también que no necesariamente nos propone ello, ¿no? Entonces, sí también poder respetar ello, ¿no? No derivar a cualquier persona, no buscar espacios que de repente sabemos no van a ser saludables también para la persona con la cual querramos trabajar, ¿no? Entonces, creo que desde ahí también es partir desde ese conocimiento que podamos darle también a la persona, ¿no? Respetando la autonomía, respetando los principios, los derechos humanos que le corresponden, siendo conscientes también de las diferentes necesidades que puedan estar abordando, que puedan surgir también en la dinámica, ¿no? Conociendo nuestras propias limitaciones. Creo que no es, vamos a llamarlo así, como parte de un enfoque específico, pero creo que también es parte de todos los enfoques, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo mucho respeto de trabajar con diversas identidades desde mi identidad de ser hombre cis. Entonces, es necesario también poder reconocer ello, ¿no? Porque mis vivencias son totalmente distintas a las vivencias que puedan proponer las diferentes personas. Entonces, desde ahí creo que
también es un punto a tomar en cuenta, reconociendo ello, pudiendo proponer también, y por último, si trabajo con ellos o con ellas, también reconociendo la necesidad de poder entendernos, ¿no? De poder hacer un diálogo. Creo que el diálogo simétrico va a ser necesario también en cualquier tipo de enfoque y necesario también para cualquier, ya sea intervención o investigación. Espero no haberme pasado otra vez. eh, No, con esto me tranquilo. corto. Tranquilo, es un placer siempre escuchar. O sea, yo me quedo aquí como hipnotizada escuchando, pero en realidad sí, o sea, qué importante todo lo que estáis mencionando. O sea, yo si tuviera como que resumir, me quedo con ese enfoque del cuidado y con esa mirada de considerar a un otro, una otra, un otro, precisamente como eso, o sea, como una persona que tiene sus vivencias que probablemente, que seguramente van a ser vivencias diferentes de las tuyas y que hay que respetar, justo como decía Jorge ahora hacia el final. Hay muchas cosas que damos por hechas o que damos por dadas, pero que luego no están tan dadas y que es nuestro deber y nuestra responsabilidad como psicólogas, psicólogos, psicólogues, el asegurar que todo eso se va a cumplir y que vamos a tratar a las personas con las que estamos, bueno, con las que estamos compartiendo en un determinado momento con todo el respeto, todo el cuidado y con esas miradas y esos enfoques que son tan necesarios dentro de nuestra disciplina que, como comentábamos al inicio, no siempre se han tenido en cuenta. Ya tenemos múltiples experimentos dentro de la psicología que nos dan habida cuenta de que eso no ha sido así. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿qué retos o desafíos presentan desde tu perspectiva, desde la de cada uno, cada una, cada une, los estudios de género en el contexto peruano? Empezamos ahora por Priscila, luego iría Jorge y por último Aaron. Priscila, cuando quieras. Gracias. En realidad, cuando escuché solo la pregunta, he recordado varias experiencias, desde que, claro, empezamos a estudiar el tema de género hasta el día de hoy. En primer lugar, creo que justamente lo que mencionaba un poco Jorge al inicio, esta mala concepción que existe con la palabra género y que ha contribuido mucho justamente los medios de comunicación, diferentes grupos de poder, además en nuestro contexto, que han hecho que al momento de tú mencionar solo la palabra género, se generen estos anticuerpos por parte de muchas personas y se genere incluso este sesgo, ¿no? Este sesgo de que existe algo negativo y que estamos buscando algo negativo en nuestra investigación. Y creo que es súper importante partir desde ese reto y justo esto responde también a políticas públicas, ¿no? En nuestro país, anteriormente estamos dando como pasos hacia atrás en temas de políticas que incluían, por ejemplo, el enfoque de género o que buscaban la igualdad de género. Siento que cada vez estamos retrocediendo y justamente hay como una suerte de persecución en todo aquello que parezca o donde aparece la palabra género también de querer quitarlo, ¿no? Entonces, todos estos grupos y todo esto que está pasando en el entorno más político está haciendo que muchas personas tengan más reactancia al momento de, por ejemplo, participar en un estudio donde se evidencia la palabra género. Entonces ahí buscamos diferentes estrategias al momento de no explícitamente mencionar la palabra, sino ver maneras de cómo posicionar el tema que se va a abordar, ¿no? Para trabajar con las personas. Por otro lado, algo que también es súper, súper importante, un reto que creo que es vital también al momento de estudiar en estos temas, es el empezar a repensarse, ¿no? Como decía Jorge, desde el momento de enunciarte, ¿no? Desde el momento de enunciarte como una mujer que va a realizar una investigación, también empezar a reconocer que eso también puede implicar algunas distancias de poder, por ejemplo, al momento de hacer algún tipo de recojo de información, ¿no? Por el otro lado, también el hecho de ser una persona joven que está empezando a estudiar estos temas, específicamente si vas a trabajar con personas adultas, también implica un reto, ¿no? El generar estos espacios más de horizontalidad y más bien combatir un poco contra la verticalidad que existe. Por otro lado, un reto también súper, súper importante al momento de hacer investigaciones en género es el comprometer finalmente a las otras personas a que reconozcan, ¿no? La importancia del propio cuidado en el proceso, ¿no? Desde el momento del recojo de información, desde el momento en el que estás empezando a plantearte con qué teoría te vas a acercar a la realidad. Entonces yo creo que eso también es algo que nos toca día a día y que por otro lado, el también empezar a repensarnos, por ejemplo, cuando hablaban
trabajar con poblaciones que han sido históricamente vulneradas, por ejemplo, con personas trans, también empezar a repensarnos de qué manera vamos a generar que este espacio sea seguro, pero por otro lado también para que estas personas tengan una suerte de retribución, ¿no? Que no es económica, pero retribución en temas de herramientas, retribución en tema de alguna, algún taller que incluso en algún momento hemos planteado, ahora vamos a realizar, por ejemplo, dentro de la investigación que hemos realizado, la parte más cualitativa, ahora la parte cuantitativa, vamos a hacer talleres de retribución, ya que no podemos dar como aspectos económicos a través de formación en, por ejemplo, primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos acerca a no generar este espacio también de instrumentalización, sino más bien empezar a repensarnos y empezar a promover puentes, ¿no? Y poco a poco algo que también me parece súper importante es que en el grupo de investigación participen personas que han tenido experiencias de vida diversas, porque eso nos da otra mirada. Creo que es un reto importante, como mencionaba Jorge, el hecho de repente de tú ser una persona cisgénero estudiando sobre problemática de persona trans, que no te invalida el hecho de que no puedas estudiarlo, pero sí de repente el hecho de contar con la validez también de la propia población, ¿no? Al momento de compartir los resultados preliminares, debatirlos en conjunto, el hecho de incorporar a más personas trans dentro de los diferentes estudios, porque eso es algo que también se busca, ¿no? Que las propias personas desde las propias vivencias puedan hablar y puedan expresarse. Entonces yo creo que es un reto que poco a poco estamos logrando eh, tener estrategias para abordarlos, ¿sí? Y eso, para no pasarme de tiempo, ahora creo que le doy el paso a Jorge. Sí, Jorge. Listo. Ok. Justo también complementando con lo que nos menciona Pri, pues retos y desafíos hay varios. Creo que desde la investigación, algo que es un común denominador muchas veces desde nuestra experiencia, creo, siendo tesistas y también acompañando tesis, pues falta mucho por seguir generando conocimiento, ideas, conocimiento sólido en realidad, ¿no? Desde un enfoque o desde una metodología científica respecto a diversas problemáticas tanto de género como de violencia, ¿no? Entonces, creo que hasta desde, hablando de los enfoques, están tan transversales que no podemos despegar uno del otro, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, suponen también situaciones, necesidades y urgencias similares. Entonces, pienso que uno de los retos es ese, ¿no? El poder generar mayor conocimiento, mayor contenido, para seguir haciendo como ciertos hitos, vamos a llamarlo así, desde la psicología y desde la investigación. Justo hablando, creo que muchos de nosotros hemos trabajado estos temas desde desde la primera vez, ¿no? Desde verlo aterrizado en el contexto peruano, en el contexto muchas veces limeño, que es básicamente nuestro contexto, y aún nos supone también ir mirando, ¿no? Creo que una de nuestras investigaciones también que comentaba Pri tenía esta mirada, ¿no? Una mirada también multirregional, porque creo que muchas veces también, de alguna manera, la investigación o la academia peruana ha tendido a ser bastante centralizada, ¿no? En espacios que claramente, pues, tenían también la mayor apertura para poder realizar este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, creo que esto supone también retos a partir de hasta dónde podemos llegar o hasta dónde podemos incidir, ¿no? Creo que es importantísimo. Sé que acá hay personas de otras ciudades y un llamado también a ello es que desde ahí se pueda generar también conocimiento, ¿no? Porque creo que es, es vital poder de alguna manera entender los diversos procesos que se suscitan, ¿no? Como para dar así un breve resumen, súper resumido, valga la redundancia, de nuestra investigación, pues encontramos que las vivencias de las personas de la diversidad sexual y miembros de la comunidad LGBTIQ+, pues son totalmente distintas
siendo ajenas ya desde Lima, ¿no? O sea, no solamente Lima, provincia, sino en cada provincia podíamos encontrar distintas formas de vivenciar su construcción de la identidad o cómo se percibían de acuerdo a, a su bienestar psicológico, al soporte social que podían o no pudieron haber recibido, ¿no? Entonces, sabemos que hay diferencias culturales, somos un país multicultural, entonces cada una de las posturas que vamos a encontrar también van a diferir ya sea en espacio, en temporalidad, o en escenario geográfico, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí uno de esos retos es bastante vital. Desde la intervención creo que pues los retos están también en función a las diferentes necesidades que vamos a encontrar, ¿no? Justo hablando también dentro de los diferentes proyectos que vamos proponiendo, nos vemos también bajo una pared estructural bastante grande, ¿no? En donde, pucha, sería ideal poder trabajar con una población trans que es, como ya se ha mencionado, una de las poblaciones históricamente violentadas, pero sabemos que hay aspectos estructurales que, si bien tuviéramos los recursos necesarios para poder trabajarlos todos, pues sería ideal. Lamentablemente no podemos hacerlo, ¿no? Entonces hay necesidades desde el propio desarrollo socioeconómico que pueda tener la persona. Entonces, ese es otro de los retos a los que nos supone también una mirada del género, una mirada de la violencia, una mirada de la interseccionalidad, ¿no? Porque también supone poder encontrar todo ello. Y bueno, como para ir cerrando también para que no me maten aquí, algo importantísimo de poder reflexionar a partir de estas dinámicas frente a los retos es el reto que supone una cultura que de alguna manera niegue, invisibilice o tenga una postura desde la ignorancia realmente diferente sobre lo que es el enfoque de género, ¿no? Entonces, muchas veces tratamos de acceder a espacios, pero claro, hablamos de género y ya se levantan defensas. Entonces, creo que el papel que podamos tener también para socializar y para poder discutir y reflexionar sobre el género, pues va a suponer también una idea de que nosotros tengamos claro de qué queremos hablar y a partir de ello también proponérselos a las demás personas, ¿no? Creo que con eso cierro y le doy el pase a Aaron. Gracias, Jorge. Sí, bueno, en realidad creo que los desafíos mencionados son bastante como, ya acá queda como creo bastante claro lo que nos vamos a encontrar desde la psicología hacia afuera, ¿no? Y yo más bien trataba de pensar qué desafíos tenemos, tenemos desde la psicología hacia adentro, ¿no? Y creo que esto, y retomando un poco la discusión acerca de, por ejemplo, cómo es que los psicólogos, psicólogas, psicólogos, etcétera, no hemos problematizado, ¿no? Todo lo que hemos aprendido durante nuestro proceso de socialización respecto a roles tradicionales de género, por ejemplo, ¿no? Y algo como muy puntual, que también nace como reflexión de la investigación que pude conducir también de la mano con Noelia, es que las dinámicas culturales, ¿no? A partir de las cuales le damos sentido a la desigualdad, ¿no? Y la convertimos en algo normal en nuestras vidas, no solamente influyen en esos procesos, sino también en cómo entendemos, por ejemplo, los instrumentos psicométricos, ¿no? Algo que pasó mucho en la investigación, al ser mixta, no teníamos la parte quali y la parte quanti. En la parte quanti utilizamos escalas de estrés, se llama el constructo, se llama estrés de minorías, no necesariamente un término muy agradable, pero básicamente mide el grado de estrés mental que las personas LGBT experimentamos como parte de nuestra condición de tales, ¿no? Y además como parte también de un contexto discriminatorio. Y algo que pasó muchísimo fue que la escala de violencia simbólica, que fue la que creamos, elaboramos y adaptamos, digamos, en la investigación, terminó correlacionando directamente con los estresores. eh, y eso era contradictorio en el sentido de que las personas, ¿no? Que tenían más niveles de violencia simbólica reportaban menos estresores, ¿no? Y esto nos hizo pensar, gracias al estudio cualitativo que teníamos previo, que en realidad, ¿no? La violencia simbólica, la cultura, ¿no? Los significados que construimos a lo largo de nuestra vida, van a distorsionar también nuestros propios estándares de bienestar, nuestros propios estándares de justicia, de igualdad, de tranquilidad, ¿no? Etcétera. Y eso va a hacer, ¿no? Que nos convenzamos de que a pesar de que podamos estar experimentando discriminación, esta, al estar normalizada, no lo vamos a reportar e identificar como tal en nuestras vidas, ¿no? Entonces, hay que recordar siempre, ¿no? Que por más estandarizados que estén algunos instrumentos que utilicemos, por más validados que se encuentren en contextos, distintos contextos, los instrumentos que utilizamos,
siempre hay que hacerlos dialogar con la población con la que queremos trabajar, en el momento en el que la queremos trabajar, ¿no? Y en el contexto social, político y económico en el que la queremos trabajar también, ¿no? Entonces, es importante también, y yo trato siempre de decir esto, situemos la investigación, ¿no? No, es importante apelar, sí, a los constructos teóricos, a la teoría que se ha venido elaborando gracias a los esfuerzos de muchos académicos y académicas, pero también es importante hacer un ejercicio constante de contrastar esto que ya se dijo con lo que yo en la práctica estoy experimentando con este grupo en particular de personas con las que estoy trabajando, ¿no? Generar ese encuentro, ¿no? Y a partir de ese encuentro, quizás encontrarnos un desencuentro, es importante también, es válido, es evidencia, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a construir cada vez más una mejor psicología también, una psicología cada vez más situada, más contextualizada, y por qué no también una psicología más crítica, ¿no? Que creo que es algo que necesitamos dados los tiempos actuales. Muchas gracias a los tres, de verdad. Bueno, ya sabéis que coincido plenamente con estas apreciaciones. Como mencionaba antes, es algo que hemos venido conversando a lo largo del tiempo y qué interesante ver y poder sentir y reflejar esos retos que todavía nos quedan como disciplina, y recojo ese ejercicio que hacía Aarón desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. O sea, que en realidad también plantearnos como psicólogos, psicólogas, psicólogues, qué estamos haciendo y cómo nos afectan a nosotros también estos procesos para poder romper de cierta forma esta heterocisnormatividad que mencionaba ya antes, este statu quo, me atrevo yo a decir, en el que las cosas, entre comillas, son así porque deben ser así, porque han sido así toda la vida. Entonces, qué interesante el poder y qué necesario el empezar y el poder romper con toda esta normativas que, bueno, pues finalmente nos llevan a eso que mencionábamos al inicio de la mesa redonda, de mantener a estas personas, como decía Jorge antes, que no cumplen con lo estereotípicamente asociado a lo femenino o lo masculino, y condenarla a estos procesos de discriminación, de violencia, que finalmente también, como comentabais, son tan difíciles de desligar de, bueno, del trabajo que hacemos también como profesionales de la psicología dentro de los estudios de género. Recuerdo a las personas que nos acompañan que pueden compartir sus preguntas por el chat, y ahora vamos a entrar ya en la pregunta final. Y en este caso, bueno, pues primero estaría respondiendo Jorge, creo, sí, Jorge, Aarón y después Priscila. Y la pregunta sería, ¿qué recomendaciones tendrías para aquellas personas que quieren estudiar, investigar, intervenir en temas de género desde una mirada psicológica? Jorge, cuando quieras. Ok, justo pensando también en esa pregunta, pienso que las recomendaciones son varias. Siento que nos falta realmente mucho trabajo desde la psicología y desde estos diversos enfoques que hemos propuesto. Mi primera recomendación estaría ligada a poder tener claro, con evidencia empírica, teórica, sobre lo que queremos trabajar, ¿no? Las diversidades de problemáticas que pueden estar conjugándose en una persona, pues tienen que ser visibilizadas y de alguna manera puestas sobre la mesa, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, creo que eso es algo primordial desde el trabajo que podríamos realizar como psicólogos, psicólogas, psicólogos. Otra postura importantísima también de poder tener en cuenta está alrededor del respeto por las diferencias. Eso es algo también que creo que nos supone un reto. ¿Qué pasa, no? Que muchas veces frente a las diferencias respondemos de diversas maneras. Entonces, es importante reconocer que, por ejemplo, el género, la diversidad, la misma construcción de la identidad, más allá de que sea de la diversidad o no, la misma construcción implica, pues, diversos cambios, diversos factores, diversas consecuencias. Entonces, no podemos tener una mirada, no podemos tener un perfil, no podemos tener un solo objetivo, vamos a llamarlo así, frente a una propuesta de investigación o de intervención. ¿Por qué? Porque lo que haría muchas veces eso es
invisibilizar otro tipo de identidades u otro tipo de experiencias que se puedan estar dando, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo de alguna manera identificar, vamos a llamarlo así, o tener en cuenta o en claro que la identidad, el género en sí mismo no es un componente estático, sino que implica un dinamismo muy grande que necesitamos saber explorar y en la medida de lo posible tener en cuenta todas estas variables, ¿no? Creo que todos acá hemos trabajado modelos multidimensionales por ello, porque realmente el contar con un modelo que nos pueda ayudar a trabajar sobre el género, a trabajar en función a los diferentes enfoques, supone un constante chequeo de nuestra revisión teórica, de nuestras, por ejemplo, guías de entrevista cuando estamos haciendo investigación e intervención, desde nuestros diferentes marcos epistemológicos a los que nos estemos referenciando, vamos a llamarlo así. Entonces, vital es poder tener esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces creo que lo tenemos desde la psicología como disciplina, pero mucho más con respecto a temas de género, con respecto a temas de patologización, vamos a llamarlo así, pues se cree que todo el mundo tiene una opinión al respecto, ¿no? Sobre ello. Entonces, y todo el mundo tiene una verdad también. Entonces creo que es necesario poder entender ello, ¿no? Entender que no hay una verdad realmente, ¿no? Hasta dentro de las mismas posturas teóricas y desde la misma academia siguen habiendo discusiones respecto a todo este espectro del género, de la diversidad, de la violencia. Entonces, pues seguimos construyendo, que es algo importante, ¿no? Creo que sumarse a ello es vital. Otro punto necesario, creo que pues contar también con un chequeo personal sobre nuestras propias limitaciones, sobre lo que podemos trabajar y sobre lo que no, eh, puesto que, pues, como han visto, el enfoque de género y el enfoque interseccional, los diferentes enfoques son transversales en la vida de muchas personas. Entonces, los temas que vamos a ver, pues, repercuten también con escenarios violentos que pueden también repercutir con nuestro propio bienestar. Entonces, uno debe saber qué le gustaría trabajar y qué no, ¿no? Entonces, creo que eso es otro punto también muy necesario de tener en cuenta a partir de nuestras limitaciones, aparte también de lo que nos guste, poder trabajar desde ahí, ¿no? Para el escenario en donde nos encontremos, ¿no? Por acá de repente tenemos algunas personas que están o que encajan mucho más en espacios organizacionales, con propuestas también desde diversas instituciones educativas, vamos a llamarlo así, desde lo clínico, siempre vamos a ver que estos enfoques tienen que estar como impregnados, vamos a llamarlo así, en las diversas propuestas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando también cómo es que se entiende también la mirada de una persona, las representaciones de una persona de la diversidad desde la publicidad, ¿no? Que uno puede decir, oye, esto es ajeno a la psicología, pero que también responde a estas diferentes propuestas. Entonces, creo que por ahí empezaría teniendo en cuenta también esas diferentes nociones que de alguna manera se conjugan también para poder discutir sobre el género. Creería que con ello, para también dar un poquito más de tiempo a los chicos, a las chiques, no sé si pasamos con Aaron. Sí, con Aarón. Ok. Aarón. Gracias, Y Jorge. para darle cierre también a esta última pregunta, yo solamente añadiría tener como cierta sensibilidad también a lo que nos encontramos en el sentido en el que hay que documentar, sobre todo en cuestiones de diversidad, ¿no? Es importante también documentar no solamente lo negativo, ¿no? La experiencia dolorosa de violencia y discriminación, sino también lo positivo. Es muy importante también apostar por documentar por los recursos que las poblaciones en distintas condiciones de vulnerabilidad van implementando en su propia respuesta para hacer frente a la discriminación, a la exclusión, a la violencia, ¿no? En el caso de las mujeres trans con las que trabajé, encontramos, por ejemplo, que la articulación, la formación de una colectividad importaba muchísimo en la propia deconstrucción personal, en el acceso a recursos para la protección, para la promoción de sus derechos. Entonces es importante también ir identificando cómo es que en este suerte de círculo vicioso de exclusión, las personas en su diversidad, ¿no? Van construyendo sus propios recursos de afrontamiento, tanto los individuales, los personales, como los más colectivos, ¿no? Entonces,
tener como que cierta sensibilidad y documentar ese tipo de procesos también es importante, porque lo que no se documenta, lo que no se registra, lo que no se nombra, no existe, ¿no? Y en la academia, sobre todo, tenemos ese deber. Por otro lado, creo que algo que también es importante, yo diría el autocuidado, ¿no? Es importante también apostar por por ponerle un límite a la investigación en el sentido del grado en el que nos puede afectar también a nosotras, a nosotros, a nosotros, encontrarnos con procesos que aunque sean de otras personas, son dolorosos y por ende movilizantes, ¿no? Y es importante poder acoger esas experiencias, recibirlas, darle su lugar, ¿no? En el proceso de la investigación, brindar acompañamiento y contención de ser necesario, pero esta contención es en dos vías, ¿no? No solamente hacia la persona con la que se está trabajando, ¿no? A la persona con la que se está entrevistando, por ejemplo, pero también con uno mismo, con una misma, ¿no? Con una misma. Entonces, es importante también prestar atención a cómo es que estos procesos nos pueden movilizar, nos pueden hacer cuestionarnos incluso nuestras propias prácticas normalizadas, ¿no? Y también tener en cuenta cómo finalmente la investigación es aprendizaje, ¿no? Y aprender sucede de muchas formas, ¿no? Y estar dispuestos y dispuestas y estar abiertos y abiertas a estas posibilidades es necesario, es saludable, ¿no? Es importante también. Bueno, yo Gracias, sí. Aaron, Priscila. Sí, dale. Sí, sí. Igual un poco ya Aaron y Jorge han recogido muchos de los aspectos que iba yo también a mencionar. Algo súper importante que se me olvidó mencionar previamente, al momento de investigar también es partir del reconocimiento de que todas estas problemáticas parten desde un enfoque más grande, ¿no? Un enfoque ecológico. Entonces no podemos pensar a la persona sin el contexto en el que vive, sin las políticas, las leyes que están presentes en donde la persona se encuentra viviendo, residiendo. Y es también importante ver cómo esta relación es bidireccional, ¿no? Cómo la propia persona se ve afectada por ello, por ejemplo, por el tema de no tener un reconocimiento legal, por ejemplo, en nuestro país, y cómo a la vez también se han formulado por eso movimientos para un poco exigir, ¿no? A las diferentes políticas públicas el reconocimiento de estas poblaciones. Entonces yo creo que una recomendación también que tendría para las personas que quieran investigar, intervenir en estos temas, es también promover este puente que existe entre estos dos como estamentos que se han formado, que es toda la parte de la academia y el activismo, ¿no? Muchas veces se ven como entes separados y lo que pasa es que mucho de lo que se avanza desde el activismo no es documentado, ¿no? No se tiene información al respecto. Entonces, estos procesos se dan, pero no se tiene un documento en el que se haya podido dar cuenta de este proceso, ¿no? Que implicado para las personas. Entonces, creo que es súper importante tener en cuenta ese puente, tender ese puente. Y también quería un poco hacer hincapié en el tema de que las personas que quieran investigar sobre temas de género, es súper importante que partan de una base, ¿no? Si bien no existen cursos obligatorios de género en la mayoría de espacios, es importante que al menos puedan leer como textos clásicos para que realmente se pueda incorporar y conocer, ¿no? Qué es el género, cómo ha ido cambiando? Porque también es un concepto dinámico. Y yo creo que sí, además algo importantísimo también es el acompañamiento. ¿Quién es la persona que te está formando al momento de hacer investigaciones, de hacer intervenciones? Contar con un equipo, contar con un mentor, una mentora, que en este caso creo que en el nuestro ha sido, por ejemplo, Noelia nos ha ayudado también, te ayuda a repensar muchos aspectos que tú a veces sientes y llegas a normalizar, también te implica el cuestionarte, ¿no? Finalmente el proceso de la investigación es un cuestionamiento constante, entonces yo creo que es súper importante también tener ese acompañamiento, no solo para que por ahí te empieces a repensar las cosas, sino también para que puedas tener un lugar de contención, porque pueden haber aspectos que también como investigador, como investigadora te pueden movilizar. Entonces es importante también tener ese cuidado, ¿no? Y justamente ahí también partir del reconocimiento de las limitaciones. Si es un tema de violencia que me ha tocado muy de cerca y siento que todavía no he podido procesarlo, es importante saber, ¿no? Entonces, de repente lo más
recomendable es no abordar ese tema o ver otras estrategias de cómo llegar a ver ese tema, ¿no? Súper importante no poner a costa nuestro bienestar por el tema de realizar una investigación. Siempre es importante ir viendo también cómo vamos avanzando y hasta qué punto nos implicamos, ¿no? Emocionalmente. Y algo que también me parece súper importante al momento de empezar a investigar, a intervenir, es el hecho de tener esta apertura de que esta teoría de la que estás partiendo puede ser que no se aplique en el contexto, porque mayormente las importamos de otros contextos. Entonces, la importancia de, por un lado, ser honesto, honesta al momento de señalar tus resultados. Y si hay de repente una hipótesis que te planteaste, pero que no sé, de alguna manera el resultado que obtuviste no respondió a esta hipótesis, no la comprobó, es importante también reportarlo, ¿no? Para ver qué de repente otros factores no habías tomado en cuenta. Un poco lo que mencionaban también hace un momento, el tema de que la violencia de género es un aspecto multidimensional, ¿no? Nos encantaría decir estas son las causas de la violencia de género y podemos intervenir, pero hay diversos aspectos, por eso es que nunca nos atrevemos y jamás debería nadie hacerlo, lanzar como una suerte de perfil, ¿no? De persona que es violentada o persona que es agresora, porque igual hay diferentes aspectos del propio contexto, la propia socialización de la persona, que pueden llevar a que se desarrollen estos actos de violencia. Entonces, solo para que igual lo tengan presente y que finalmente si les interesa este tema, necesitamos más manos en realidad, porque es una problemática que está tan presente en nuestro país y que les pedimos por ahí que se involucren, pero también asuman la responsabilidad que implica llevar a cabo este tipo de investigaciones, ¿no? Teniendo en cuenta los rigores metodológicos que se tienen que cumplir, pero también los criterios éticos y el propio cuidado de las personas con las que estamos trabajando. Yo creo que eso es algo que nunca debemos de descuidar y siempre debemos de pensar que van a ser más los beneficios que vamos a brindar a la población o a la propia comunidad con la que estemos trabajando que los costos que les va a implicar. Y tenemos también, siempre cuando hablamos de temas de género, les pedimos que siempre también traten de ponerse en diferentes escenarios, ¿no? Para tratar de controlar esos posibles resultados adversos que puedan presentarse para evitar por ahí generar más bien espacios hostiles, ¿sí? Y ahí también acabo mi participación en este bloque. Muchas gracias Priscila, Jorge, Aarón, en verdad ha sido siempre muy interesante conversar con los tres sobre estos temas. Bueno, yo he tenido la suerte por alusiones de acompañaros en vuestros procesos, de seguir acompañándonos y para mí también son procesos de muchísimo aprendizaje, o sea, porque yo acompaño y me acompañáis y aprendo con cada uno de vuestros trabajos. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas. Yo tengo por aquí varias preguntas, voy a seleccionar porque hay un montón, hay como 30 preguntas, entonces no nos va a dar el alma para responderlas todas. Si en algún momento, bueno, pues se pueden responder todas o algo, bueno, sería genial, pero bueno, voy a intentar como condensar algunas y sí haceros aquellas que bajo mi criterio, o sea, aquí es ya mi criterio, considere que puedan ser, bueno, todas son interesantes, pero considere que sean como que podamos responder en este momento. Una de ellas nos dice por aquí, porque hay algunas que también, o sea, con diferente formulación, pero sí están así. Una de ellas nos habla sobre la equidad de género. Entonces hay varias preguntas que nos están haciendo, porque hemos mencionado a lo largo de la tarde varias veces aspectos vinculados con la equidad de género, con la igualdad de género, entonces preguntan de alguna u otra forma, transformada la pregunta, ¿qué es la equidad de género? Entonces, si alguien quiere responder, porque hay preguntas para los tres, o sea, hay de sobra para los tres, pero ¿a quién le gustaría responder qué es la equidad de género o qué entendemos por equidad de género? Los tres a la vez, no. De uno en uno, por favor. Creo que me voy a Dale. lanzar, me voy a animar. Gracias. Eh,
Y bueno, o sea, creo que lo primero que necesitamos entender es que hay una diferencia entre lo que es igualdad de género y lo que es equidad de género, ¿no? Muchas veces se suele tomar como una misma definición cuando no es así. Entonces, voy a tomar la definición de la equidad desde la diferencia con la igualdad, ¿no? Muchas veces Muy bien. la igualdad es esta suerte de brindarle los recursos necesarios a todas las personas desde sus diversas condiciones para que puedan desarrollarse y que puedan tener una vida digna y acceso a recursos de calidad, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Qué pasa con la equidad? La equidad no es lo mismo en la igualdad porque no contempla las diversas necesidades o diferencias que se puedan tener también como eh, personas desde, vamos a llamarlo así, por ejemplo, desde el enfoque interseccional. Por ejemplo, yo ir a una comunidad, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo ir a una comunidad de quechohablantes, vamos a llamarlo así, ¿no? Yendo y llevando tecnología para todos, para todas, acceso a adecuados recursos. eh, Sin embargo, no me pongo a pensar que dentro de esos estudiantes, pues, hombres y mujeres tienen diversas necesidades y diversas tareas, por ejemplo, ¿no? Una de los ejemplos o críticas que siempre se hace, por ejemplo, es cuando se intenta hacer algo en una comunidad sin contemplar las diferencias que hay también respecto a las responsabilidades, a las necesidades o a los criterios que pueda tener una persona, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, que en un espacio, pues mujeres se les atribuye a ciertas tareas, hombres a otras, ¿no? Muchas veces en este tipo de intervenciones también se puede ver que, por ejemplo, hombres relacionados a el trabajo de la tierra, vamos a llamarlo así, mujeres más a temas de la esfera privada como eh, tareas relacionadas con el hogar. Entonces, muchas veces se deja de contemplar esta propuesta y es desde ahí donde no contemplamos. Uno puede ir con todo el gusto o las ganas de poder generar igualdad para todos, pero no estamos contemplando que pues ahí vamos a encontrar diferencias jerárquicas también, ¿no? Donde de repente los hombres puedan tener un mayor acceso a estos recursos, pero las mujeres también van a tener este acceso, sin embargo, van a tener otras tareas a las cuales también dedicarse, ¿no? Que necesariamente se les obliga, vamos a llamarlo así, desde una normalización de sus propias actividades y responsabilidades. Entonces, espero realmente de corazón, no sé si alguien más quiere complementarme, pero espero que haya quedado un poco más claro también esta diferencia, ¿no? A partir del ejemplo. Solo algo Creo chiquito, que yo está creo. bastante claro. Dale, Priscila, dale. Sí, solo algo chiquito así para que lo vean más gráfico. Imagínense igual que estamos partiendo en una carrera y es diferente tú empezar en el punto cero si empezaste 100 metros después, ¿no? Entonces, para que igual tengan en cuenta que por más que te dé la misma oportunidad de que corras con las mismas zapatillas, los mismos instrumentos, si tú ya de partida estás a los 100 metros, vas a tener una mayor ventaja, ¿no? Entonces, para que solamente eso tengan claro la importancia de diferenciar igualdad de equidad. Ujú. Sí, definitivamente. Creo que ahora os voy a ir seleccionando una pregunta para cada persona y así lo vamos a hacer, para que no haya ese silencio. Finalmente, con lo que estaban mencionando, la equidad es el camino para la igualdad, porque no partimos del mismo lugar, entonces para poder llegar a esa igualdad es necesario tener esta equidad. Priscila, si quieres puedes responder tú ahora esta pregunta que dice, ¿existen leyes o proyectos de ley que protegen a la comunidad LGTBQI+? ¿Qué propuestas se podría dar para incorporarlos y que verdaderamente se sientan aceptados dentro de la sociedad? Yo creo que debemos de partir de reconocer su existencia, de reconocer los derechos que pueden tener las personas. Me imagino que muchas personas de repente no conocen que igual dentro de estas diferentes siglas LGBTQ+, hay vivencias diferentes. Por ejemplo, las personas que tienen orientación sexual diferente a la heterosexual, nos encontramos luchando también por lograr el acceso a un matrimonio que nos asegure y nos brinde los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales, para que cualquier persona, cuando por ejemplo muere tu pareja, o yo pueda tener incluso el mismo servicio de salud que tiene una pareja heterosexual. Entonces estamos luchando por ahí, por el reconocimiento por parte de las autoridades de este derecho a poder contraer nupcias y poder tener acceso a los diferentes beneficios. Por otro lado, algo súper importante, hablando ya de personas trans,
que justamente salen de este género y que fueron asignadas al momento de nacer en base al sexo, pero se identifican de otra manera. Es súper importante el reconocer que estas personas trans, no sé si la mayoría lo sabe, no se reconoce la identidad en nuestro país, entonces no cuentan con un documento de identidad donde se les pueda reconocer. Y esto implica que día a día sean víctimas de diferentes violencias. No poder asistir, por ejemplo, no poder ahora en las elecciones, no poder ir libremente a votar, porque van a ser víctimas de diferentes manifestaciones de violencia. El hecho de no poder ir a un servicio de salud, porque no te van a querer atender. El hecho de no poder abrir una cuenta en el banco o hacer, por ejemplo, ustedes una transferencia de Yape, porque también van a tener ahí problemas al momento del reconocimiento por parte de la entidad, de la identidad de la persona, entre otros. Entonces son barreras que están desde el día a día y que impiden, porque de repente alguna persona dice que no es tan problemático no contar con un DNI, pero no contar con un DNI que te represente es como si no existieras en el país. Entonces, todo esto conlleva una serie de otras violencias, ¿sí? Por eso es como súper importante mencionarlas y como dijeron, si había proyectos de ley, desde hace varios años se vienen impulsando proyectos, pero muchos de ellos no han llegado al momento del debate, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces, ahora igual seguimos pensando ahora en la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario, para que empiecen a reconocer los derechos básicos. No estamos pidiendo ningún derecho diferenciado, son derechos que tienen todas las personas y solamente necesitamos que se nos reconozcan, ¿no? Muchas gracias, Priscila. Sí, justo con eso no la voy a hacer porque es una pregunta también que estaba relacionada, pero no, hacían otra pregunta vinculada a eso, a qué se tiene que cambiar para que se pueda permitir y hacen referencia al matrimonio entre personas del mismo sexo, sabiendo que el propio artículo 2 de la Constitución Política del Perú hace referencia en uno de sus incisos al derecho fundamental o pétreo de la igualdad de las personas sin importar la raza, religión, sexo, creencia, idioma, efectivamente, o sea, justo lo que estaban mencionando en ese sentido. Aarón, te voy a lanzar una pregunta un poco controvertida. Entonces, mira, por aquí hay una pregunta sobre el lenguaje inclusivo que me interesa un poco que la puedas responder. Y nos preguntan, el lenguaje inclusivo, TODES, fue muy controversial. Sin embargo, ¿esto ayuda en la integración de las personas con diferente orientación sexual a la heterosexualidad? Y yo me atrevo a añadir e identidad de género. Dale, Aarón. Bien, para responder a esa pregunta, yo primero les pediría que piensen en general, o sea, piensen en el pensamiento, piensen en cualquier cosa, piensen en la última vez que salieron y se divirtieron, o piensen en cómo se sienten cuando ven una película de terror, piensen cómo se sintieron en el día más feliz de su vida, etc. Al darse cuenta de, y claro, luego de pensar esto, hagan un ejercicio metacognitivo de pensar en cómo pensaron en esos eventos, en esas experiencias, en esos sentimientos, y se van a dar cuenta de que muchos de esos procesos está involucrado el lenguaje. Pensamos hablando y hablamos pensando. Es súper redundante, pero es cierto. El lenguaje y el pensamiento son procesos mentales y conductuales, digamos, etcétera, que son procesos psicológicos que están intrínsecamente relacionados, ¿no? El lenguaje y el pensamiento, de hecho, es como la lógica del huevo y la gallina. No sabemos exactamente qué empezó primero y qué dio origen al otro, ¿no? Son cuestiones que suceden de manera paralela, casi que a la vez, ¿no? Entonces, si nuestro lenguaje, ¿no?, se construye además en un contexto particular, en un tiempo histórico y con ciertos significados específicos, ¿no?, nuestra forma de entender el mundo y de procesar la información va a estar también relacionada con la forma en la que tenemos de comunicarnos, ¿no?, la forma en la que tenemos de nombrar las cosas, de nombrar nuestros sentimientos, de nombrar nuestras experiencias, ¿no?, y por ende también nuestras conductas. Entonces, esta noción, que la tenemos clarísima en la psicología desde hace tanto tiempo, pero que no necesariamente, al ser la psicología una disciplina que ha estado relacionada con los movimientos sociales, no hemos podido contribuir a tiempo con este debate, ¿no? Sin embargo, es un hecho. El pensamiento y el lenguaje están sumamente relacionados, y en ese sentido, lo que no nombramos no existe. Y aun cuando pueda sonar muy disruptivo, aquí seguramente van a entrar distintas variables asociadas quizás a nuestras propias experiencias de socialización, nuestra propia formación profesional,
quizás algunas cuestiones culturales también, ¿no? O nuestras propias experiencias tempranas, a pesar de que pueda sonar quizás un poco disruptivo en cuanto a las normas que creemos haber construido en cuanto al lenguaje, es importante que recordemos, ¿no? Que las cosas que nombramos son las cosas que existen en nuestra memoria, en nuestra experiencia, en nuestro significado. Entonces, en ese sentido, el lenguaje inclusivo, más allá del formato puntual, ¿no? El TOEFL a mí personalmente es un formato que me hace sentir bien, me hace sentir cómodo, me hace sentir... lo que no quiere decir que no me haya costado, eso es importante también reconocerlo. Hemos sido socializados y seguimos siendo socializados en un contexto sumamente patriarcal, sumamente binario, ¿no? Sumamente machista, y es normal que en base a estas experiencias nos pueda sonar un poco difícil, nos pueda resultar un poco desafiante asumir, digamos, nuevas posturas en cuanto al lenguaje. Sin embargo, sí es importante reconocer que estas tienen una finalidad importante, una finalidad que genera cambio social, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos dudas, cada vez que recordemos y nos encontramos de manera indecisa frente a este debate, recordemos lo más importante, ¿no? El lenguaje influye en nuestro pensamiento y lo que no nombramos no existe. Y es importante nombrar la diversidad para poder reconocerla de manera positiva y que deje de estar, digamos, fuera de lo que entendemos por ciudadanía, fuera de lo que entendemos por saludable, ¿no? Fuera incluso de lo que entendemos por normal, ¿no? Con toda la carga que eso pueda tener. Gracias, Aaron, y perfectamente respondido, y me atrevo a añadir que finalmente el lenguaje también es un mecanismo de poder. Sumado a lo que está diciendo Aaron, o sea, lo que no se nombra no existe, y el lenguaje es un mecanismo de poder que dentro de esta sociedad machista, binaria, patriarcal, que todavía tenemos en la mayor parte del mundo, bueno, pues finalmente se erige como ese instrumento de invisibilización, por ejemplo, hacia las identidades no binarias. Entonces, estamos reconociendo de cierta forma que no existen. No es algo fácil, no es un cambio que vaya, pero ningún cambio creo que se hace de la noche a la mañana, y como mencionábamos antes, y hay en alguna pregunta también por ahí, bueno, pues lo estructural que son todos los temas de género también vinculados dentro de los contextos. Ahora, Jorge, creo que te voy a lanzar una pregunta porque tú has comentado al respecto, y nos dicen por aquí: ¿por qué se considera que en Perú tenemos un índice alto de madres adolescentes embarazadas? Y yo lo sumaría a cómo se puede intervenir a nivel de prevención en este sentido de los embarazos adolescentes. La última parte es mía, pero creo que es importante añadirla. Dale, Jorge. Justo como lo comentaba, gracias Noé por la pregunta, la maternidad adolescente, los embarazos adolescentes responden también a una problemática endémica, es una problemática constante en nuestro país. Esto supone diversos factores, no podemos hablar de una sola causalidad, pero sí, por ejemplo, poca educación sexual, pocos recursos o acceso también a métodos anticonceptivos, poco conocimiento sobre tu propia sexualidad, prácticas riesgosas, prácticas violentas que también suponen, ¿no? La maternidad adolescente muchas veces se da debido a prácticas violentas o violencia sexual. Entonces, eh, vamos a llamarlo así, es un escaso conocimiento también sobre las decisiones que una persona puede tomar sobre su propio cuerpo, una mujer en particular, ¿no? Que todo esto supone también una educación sexual integral. Yo creo que, justo respondiendo a la duda que agregó Noé, la educación sexual integral es una metodología, un enfoque que responde también a poder prevenir, discutir, socializar y visibilizar cada una de estas problemáticas, y también, de alguna manera, reconocer los derechos sexuales y reproductivos que tiene cada persona, ¿no? Yo sé que es un tema que muchas veces repercute desde las defensas que pueda tener aquellas personas que se encuentran contrarias desde la ignorancia, pienso yo también, a este enfoque. ¿Por qué? O esta metodología. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiende a relacionar con esta suerte de ideología de género, ¿no? Entonces, que ni siquiera está como bien pensada desde mi propio punto de vista también. Entonces, haciendo un cherry también a Noé y a Pri, que son personas que se dedican a la ESI y al trabajo también, por ejemplo, con escuelas. Yo creo que es importantísimo poder tener ello, tener esta información es vital. Creo que siempre también lo discutimos en clases, en charlas, en mesas de diálogo,
¿Por qué? Porque muchas veces se invisibiliza o no se tiene conocimiento también sobre esto. Entonces, desde ahí respondería también a por qué tantos casos, ¿no? De embarazos adolescentes también se dan. Muchos de ellos también, ahorita respondiendo a ello desde la investigación, pues se dan desde menores de 13 años, o sea, y con relaciones de poder o relaciones de pareja que también suponen relaciones de poder con personas ya adultas o jóvenes adultas, entonces 18, 25, 30, que ahorita ya supone también una mirada preocupante a cómo es que se están dando estas relaciones de poder también y cómo es que también hay una suerte de jerarquía, ¿no? Porque la mujer, madre, adolescente, pues de alguna manera se dedica al cuidado del hijo y tiene que sopesar, vamos a llamarlo así, o poner en pausa muchos de sus planes o de sus proyectos de vida que de alguna manera no estaban contemplados antes del embarazo, ¿no? Entonces, sí creo que es importantísimo también poder tomar la ESI como un medio preventivo también para el embarazo, para las prácticas de riesgo que también suponen, no solamente es el embarazo, ¿no? Sino también, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, que también son un riesgo para adolescentes, y cualquier práctica también que pueda atentar contra la corporalidad de una persona, ¿no? Y contra su bienestar físico, psicológico y sexual. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Como nos dice Cheri también por aquí por el chat, nos lleva también el no aceptar sexualidad ni derechos sexuales y reproductivos en adolescentes, en niñas, en solteros, en personas mayores, solo reproducción intramatrimonial binaria heteronormativa, efectivamente. A circunscribir, perdón, la sexualidad a lo que ocurre dentro de una pareja heterosexual cisgénero y dentro de un matrimonio. Y también yo añadiría a esto que nos comenta Cheri el tema de las uniones forzadas. O sea, los embarazos adolescentes están muy ligados también dentro de nuestro contexto a estas uniones que, bueno, pues que en realidad son forzadas en las que niñas, porque yo en realidad no las llamaría mujeres todavía, porque son niñas evolutivamente y en la etapa del desarrollo hablando, estas niñas son forzadas, bueno, pues a tener matrimonios con hombres que son bastante mayores que ellas y fruto de esta violencia, que es un ejercicio de violencia, es que se producen también estos embarazos en nuestras niñas y nuestras adolescentes. Priscila, te voy a lanzar a ti una pregunta y luego a Aarón ya para cerrar, que voy a hacer también como una mezcla de varias, y es que ¿por qué considera que en el Perú hay tanta disyuntiva por aceptar a las personas con distinta orientación sexual e identidad de género y qué podríamos hacer desde la psicología para que esta aceptación, entre comillas, fuese mayor? Dale, Priscila. Gracias, gracias, Noelia. En realidad, yo creo que ahí tenemos que ver un poco la historicidad, ¿no? En nuestro país, las personas de la diversidad sexogenérica existen hace miles, miles de años. No es que recién han aparecido ahora en los últimos 30 años, en los últimos 100 años. Incluso cada vez hay más historia de personas LGBTQ+, no con estos nombres, sino con nombres propios, por ejemplo, del periodo en el que pertenecieron, como los Cariwarmis, que justamente eran personas que no encajaban en los géneros binarios, ¿no? Entonces hay que empezar a reconocer también nuestra propia historia, la que no nos cuentan en el colegio, y por eso también ahí ya voy respondiendo un poco la segunda pregunta que me lanzabas. También la ESI ayuda porque uno de los pilares dentro de la educación sexual integral es también el hablar de diversidad, no solo diversidad sexogenérica, diversidad intercultural, etcétera, pero justamente porque las personas, específicamente en Perú, no hemos sido socializadas, ya sea en la familia, en las propias escuelas y los medios de comunicación que han contribuido mucho a tener no solo estereotipos, porque si bien sí hay bastantes estereotipos sobre las personas que tienen una orientación sexual diferente, una identidad de género diferente a la cisgénero, por ejemplo, también los medios de comunicación han brindado imágenes erróneas, imágenes que solamente las personas LGBTQ+ hemos sido utilizadas como bromas, como chistes, como sátiras, y entonces se nos ha visto siempre como aquello abyecto, ¿no? Como todo aquello malo. O sea, han depositado en las personas LGBTQ+, todas esas características negativas que no queríamos. Y también por la tradición psicológica que ha existido anteriormente hasta los años 90, la homosexualidad era considerada una patología, las identidades trans todavía están dentro del manual
ahora se está viendo desde otra manera, pero mucho tiempo también, si alguna persona trans asistía a algún servicio psicológico, también se le iba a diagnosticar como una patología. Entonces, yo creo que todos estos diferentes medios de poder, ya sea la psicología, los medios de comunicación, lo único que han formulado es que las personas se mantenga justo lo que comentaba Cheri por el chat, el tema de la heteronormatividad, es decir, pensar que solo las personas que están dentro de la heterosexualidad son aquellas normales y quienes salimos de ello somos personas que tenemos alguna deficiencia, alguna enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que existe tanto rechazo y también porque no nos hemos detenido a entender ni a diferenciar, por ejemplo, qué es orientación sexual, qué es identidad de género, qué es expresión de género. Y que además, eso siempre les digo a todas las personas, no es que tú el hecho de ser heterosexual no tengas una orientación sexual. La orientación sexual no es exclusiva de las personas LGB. Cualquier persona que está acá puede identificarse en ese continuo de ver cuál es mi orientación sexual, cuál es mi identidad de género. Entonces, son aspectos que también nos ayudan a reconocernos, ¿no? Como personas y poder identificarnos dentro de estos espectros donde nos encontramos. Entonces, para empezar a reconocer también que tenemos estas diferentes características y que alguna persona que sale y que de repente no le gusta la persona del sexo opuesto o del género opuesto, no implica que tenga algún problema y tampoco no debería implicar que tenga menos derechos, que es lamentablemente lo que pasa, ¿no? Y que es un sistema que finalmente se va retroalimentando y que incluso también responde principalmente por la construcción de la masculinidad. A los hombres desde que son muy pequeños se les ha negado por completo que manifiesten aspectos femeninos. Y si tú de alguna manera planteabas algo femenino, ya sea el hecho de llorar, el hecho de expresar tus emociones, o incluso el hecho de jugar con juguetes que no eran pensados para ti, y lo pongo así entre comillas, como por ejemplo el hecho de jugar con una muñeca, ya desde tu familia había muchos estos cuestionamientos y se pensaba, ¿no? Como que hay algo negativo en las personas, en este niño, porque está jugando con una muñeca, seguramente su orientación sexual va a cambiar, ¿no? Y es algo que he recogido hace poco. Esto pensaría, de repente algunas personas dicen, no, esto pasó hace muchos años. No, eso ha pasado y sigue pasando al día de hoy. Y todo eso lo que nos habla es de que en la sociedad todavía hay esta mirada muy binaria, muy cis heterosexista, que impide justamente reconocer el tema de la diversidad y que también existen, por ejemplo, personas de diversidad ya cultural, diversidad étnica. Por ejemplo, hace poco fue el Día de la Visibilidad Afroperuana, también empezar a reconocer este tipo de diversidad, ¿no? Y que una persona afroperuana también tiene orientación sexual que puede ser diferente, una identidad de género diferente. Entonces, salir un poco de estos modelos hegemónicos que hemos planteado dentro de nuestro imaginario y tratar más bien de buscar conocer, implicarnos en la problemática de estas personas que finalmente vivencian violencia día a día y que es invisibilizada también por los medios de comunicación. Cuando se reportan crímenes de odio en nuestro país no hay esa tipificación, entonces simplemente se dice que fue un feminicidio, ¿no? No entendiendo qué es lo que había detrás. Entonces, creo que ahí tenemos bastante todavía por qué trabajar y la educación va a ser nuestra principal herramienta para combatirlo. Gracias, Priscila. Y justo relacionado con eso voy a seleccionar la última pregunta para Aarón, que en realidad van a ser tres que te voy a juntar, Aarón, para responderla. Y justo con lo que estaba enlazando Priscila, o sea, te planteo la pregunta inicial que dice, ¿se puede modificar el pensamiento de una persona que durante toda su vida ha sido criada, espérate porque se me corta, en un hogar muy conservador? Y te relaciono eso, Aarón, con cómo trabajaríamos desde la psicología la diversidad para una mayor comprensión por parte de la sociedad y por qué es importante investigar estructuralmente al género. Dale. Bien, respecto a la primera pregunta, que es bien interesante, porque yo creo que la finalidad de la psicología y la razón de ser, creo yo, de la psicología es el cambio, ¿no? Si creyéramos que las cosas no pueden cambiar, en realidad no tendría mucho sentido que estuviésemos aquí hablando, conversando. Eso no significa que no sea un desafío, ¿no? Como bien la pregunta, aparte del supuesto, me parece bastante acertado, ¿no? De que existen estructuras, existen procesos que son ajenos a los individuos, ¿no? Que son ajenos y que no necesariamente van a cambiar
por la voluntad individual, como por ejemplo la historia. No podemos cambiar la historia, no podemos cambiar quizás las leyes ahorita mismo, no podemos quizás hacer algo como individuos, ¿no? Cambiar las maneras de pensar de nuestros antecesores y cambiar la cadena de socialización que nos ha llevado a ser quienes somos actualmente, pero sí, digamos, podemos de a pocos ir generando ciertas condiciones, ¿no? Y para ello, por ejemplo, creo que mi experiencia en la investigación y en el trabajo también me han enseñado que la colectividad y el articularse con otras personas ayuda muchísimo, ¿no? De hecho, lo que busca hacer la normatividad del patriarcado, digamos, los sistemas de dominación en general buscan individualizarnos, ¿no? Que pensemos, ¿no? De que todo esto, que la heterosexualidad, las normas de género no son arbitrarias y no fueron inventadas en algún momento de la historia de la humanidad, sino que más bien son cuestiones naturales, genéticas, que están dadas por defecto, digamos, y que por ende nunca van a poder cambiar. Falso, ¿no? En realidad, si apostamos más bien por ir cuestionando de a pocos, e ir articulándonos, ir en grupos, ir cuestionando y criticando las estructuras de poder, a la larga, ¿no? Quizás nuestra generación no lo va a ver necesariamente, pero eso va a impactar, va a subir un escalón, ¿no? En lo que estamos buscando ahora, ¿no? Entonces, en cuanto a los individuos es igual, ¿no? Si bien es cierto, muchas personas no necesariamente han sido socializados en un contexto amigable respecto a estos temas, eso no quiere decir que no puedan pasar por experiencias que les permitan ir reconstruyendo, primero deconstruyendo y luego reconstruyendo sus nociones. Es difícil porque además son elementos, tienen implicancias identitarias, ¿no? Si una persona le pregunta a otra, ¿no? ¿Qué es lo que te convierte en hombre? Por ejemplo, con la masculinidad tradicional, ¿no? La masculinidad tradicional se define por tres cosas, ¿no? Defender la idea de que no eres una mujer, de que no eres un niño y de que no eres gay. Esos son los tres pilares de la masculinidad tradicional. Y esos son roles tradicionales de género, es historia, es política, ¿no? Es cultura, ¿no? Pero son elementos que son utilizados para que una persona se construya a sí misma como tal, en este caso, un varón. Entonces, es difícil, por ende, ¿no? Porque está cuestionando creencias en base a las cuales una persona se ha configurado como tal, se ha llegado a construir como una persona, como un ser humano, una identidad puntual en particular. Eso no quiere decir que de a pocos, ¿no? A partir de elementos un poco más distales, no necesariamente tan centrales del género, de sus prejuicios y sus creencias de género, no se puedan ir haciendo cambios, ir generando aprendizajes, ¿no? Las personas nunca dejamos de aprender, ¿no? El desarrollo humano acaba el día que acaba la vida, ¿no? No es que a los 18, 20, 30, 40 años eres un ser humano realizado que nunca más volverá a cambiar y se va a mantener igual. No, eso es falso. De hecho, lo que nos dicen los nuevos hallazgos en la teoría del desarrollo humano es que cambiamos hasta el final de nuestras vidas, ¿no? Y nunca dejamos de cambiar y por ende nunca dejamos de aprender. Entonces, yo pensaría que sí es posible. De hecho, creo que una de las evidencias más bonitas es la tesis doctoral de Noelia, ¿no? Que hizo un trabajo con internos, ¿no? Por violencia de género y todo un programa emocional, ¿no? Para trabajar a partir de un paradigma de inteligencia emocional, además, cómo es que ellos empezaron a regular de a pocos, ¿no? Sus emociones y fueron reconociendo, obviamente de a pocos, además, este, todas estas prácticas violentas y cómo es que tenían un sustento importante en sus propias creencias de género, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como de las evidencias más bonitas de cambio en psicología que personalmente he podido yo conocer como parte de mi formación en psicología. Y respecto al otro, que entiendo, eh, aborda el rol de la psicología en el respeto y la promoción por la diversidad. Bueno, para empezar, creo que es importante que nos posicionemos, ¿no? Los psicólogos, para muchas cosas, no somos consultados en nuestro país, como por ejemplo temas de salud mental, prevención, violencia, etcétera. Sin embargo, para cuestiones un poco más puntuales, como no sé, quizás desarrollo. Siempre nos preguntan, ¿no? Tú como psicólogo, ¿qué piensas de eso? Tú como psicóloga, ¿qué te suscita eso, ¿no? Y es importante hablar, digamos, desde la evidencia, pero también ir respondiendo, pero también hablando de cuestiones frente a las cuales no necesariamente se nos pide opinión originalmente, como lo pueden ser, por ejemplo, situaciones de violencia, desigualdad, situaciones incluso que abordan violencia política, con situaciones de desigualdad económica, pobreza multidimensional. La psicología tiene mucho que ver, tiene mucho que decir de estos temas. Siempre que hayan personas teniendo procesos mentales
y emprendiendo conducta, vamos a poder decir algo, ¿no? Y este decir va a ser un decir más completo, más integral y más, además, preciso y adecuado si es que estamos informados e informadas respecto no solamente a la cuestión teórica, ¿no? Como les decía hace un momento, no solamente es importante que sepamos utilizar instrumentos psicométricos, ¿no? Sino que también sepamos reconocer las implicancias de la diversidad, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? En su desarrollo, las implicancias de la desigualdad también, ¿no? Por ende. Y eso, yo creo que posicionarnos frente a situaciones dilemáticas, frente a situaciones controversiales, que pueden ser consideradas controversiales, pero que tienen un importante implicancia en cómo la sociedad se va a organizar, ¿no? Como por ejemplo la educación sexual, la violencia, la discriminación, la política, ¿no? La historia, la cultura, entre otros, va a ser importante que podamos tener algo que decir, ¿no? Y mientras más informados y más concientizados estemos, este discurso va a generar más cambio. Perfecto, Aarón. Bueno, yo creo que es la mejor forma de cerrar diciendo eso, que bueno, en esta tarde agradecer a todos, todas y todes por habernos acompañado en estas 2 horas en las que hemos estado, o sea que a mí se me han pasado súper rápido siempre, que converso sobre estos temas en las que hemos estado, bueno, pues hablando sobre esta mirada interseccional y crítica que la psicología tiene a los estudios de género. Y creo que las palabras de Aarón, y de ahí mi pregunta iba totalmente dirigida hacia el final, son eso. La psicología tiene mucho que decir en los estudios de género, la psicología tiene mucho que remediar también en los estudios de género, y estamos en el camino, estamos en el buen camino desde la acción política, desde la acción de protesta, desde la acción de intervención, de investigación, que es lo que nos reúne aquí esta tarde. Siempre podremos hacer algo en pro de, bueno, pues de esta igualdad, equidad que hemos venido conversando a lo largo de toda la tarde. Muchísimas gracias de nuevo a todos, todas, todes, a Priscila, a Jorge, a Aarón también. Siempre un placer para mí forzar estos espacios para que nos podamos reunir y poder conversar. Y nada, agradecer cualquier cosa, cualquier consulta, duda que tengan las personas que nos han acompañado. Como mencionábamos, el grupo de investigación Psicología, Cultura y Género nos pueden seguir por nuestras redes y estaremos encantados de resolver cualquier consulta al respecto. Que tengan muy buena tarde y bueno, nos estamos viendo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Gracias.